Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el pastor Israel Vallejo en este tiempo, palabra de vida. Hoy estamos aquí para dar la gloria a Dios, palabra viva. Estamos dándole la gloria a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y maravilloso y estamos contentos de poder llegar hasta donde tú estás. Estamos transmitiendo en vivo este día desde Cerrito, San Luis Potosí. Estamos aquí glorificando el nombre del Señor en este día hermoso. Esperamos que tengas una bendición especial en tu hogar, que Dios haya estado bendiciendo tu vida, tu camino, tu trabajo, donde quiera que vayas, que tengas siempre esa cobertura de parte de Dios sobre tu vida. Y pues desde luego le damos una bendición, un saludo especial a todos nuestros amigos del altiplano potosino, para todos nuestros amigos ahí en Venado, por allá también en Moctezuma, para todo ese lugar, para todos estos lugares, también aquí en el área de Cerrito, San Luis Potosí, allá en Pueblo Viejo, Veracruz, y también por el área, también ahí en Tamaulipas, ahí por San Fernando. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, pastores e iglesia. Dios les bendiga abundante y ricamente. Y este día queremos tener una palabra de bendición, queremos leer unas porciones de la palabra de Dios y traer un consejo que puede ayudarnos. Sabe que los consejos de Dios son buenos en todo momento. Él es el buen consejero, Él nos puede ayudar en todas las cosas y su palabra es la verdad. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de tener la mente de Cristo y ser imitadores de nuestro Señor Jesús para que nosotros podamos agradarle a Dios. Y qué hermoso que Dios esté dándonos esa oportunidad de agradarle al Dios de gloria, de agradarle al único Dios verdadero. Amén. Así que vamos a comenzar haciendo una oración en este día, glorificando al Señor, agradeciendo también por este canal, Arcom Televisión. Dios bendiga toda la infraestructura que se ha estado utilizando para llevar este mensaje de vida, este mensaje de bendición a todas las personas. No es fácil, pero tenemos la confianza en que nuestro Dios estará ayudándonos en todas las cosas. Así que oraremos al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre bendito, en tu nombre, Señor Jesús, delante de nuestro Padre Celestial, para que venga de parte tuya, Señor, la ayuda que nuestra alma necesita, el consejo, la palabra, el aliento, la fortaleza, Padre. Sabemos que tu palabra es poderosa, Señor, y cuando se expone tu palabra delante de las personas, Señor bendito, tú haces obras maravillosas, Señor. Y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que mientras se expone esta palabra, Señor, tú hagas prodigios, señales, milagros, maravillas, Señor. A los que están enfermos, sánalos, Señor. A los que están siendo atormentados, Señor bendito, rompe toda cadena, todo yugo con el enemigo y ayúdale, Señor bendito, a glorificar tu precioso nombre, al reconocer que solamente en ti hay poder. Gracias, Dios, porque hoy reconocemos que es el cielo quien gobierna sobre la tierra y sobre los corazones de aquellos que hemos creído. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que hace un momento mencionábamos estas palabras, que el cielo gobierna, son palabras muy hermosas, pero quiero decirte que esa es una realidad, aunque de momento el príncipe de este mundo está tomando por ahí autoridad de aquellos que le rinden a él su autoridad, pero nosotros que hemos creído en el Señor, sabemos que nuestro reino es celestial, que nuestra ciudadanía es celestial, que nosotros estamos aquí en la tierra como peregrinos caminando, pero llegaremos a la presencia de Dios donde estaremos por la eternidad. Esa, amado hermano que me está escuchando, amado amigo, es la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que animémonos y alentémonos por esa esperanza que pronto estaremos en la presencia del Señor. Y bien, para entrar a la presencia del Señor necesitamos, amado hermano, amigo que me está escuchando, una conducta que sea aceptable delante de Dios.
Aunque sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sin embargo el Señor Jesús nos deja su palabra para que nosotros aprendamos el carácter que Él tiene, aprendamos a ser como Él es, amar lo que Él ama y también aborrecer lo que Él no ama, como es el pecado y todo aquello que tiene y resulta en perversión. Amén. Así que quiero comenzar a leerle una porción en el libro de los Proverbios que escribió Salomón, el rey Salomón, para que podamos entrar en contexto estas palabras que desde luego, hasta aún de la lógica humana, tiene un sentido especial. Y vamos a referirnos a el capítulo 29 del libro de los Proverbios. ¿Sabe usted que Salomón adquirió una sabiduría tan grande, pero aún y con toda esa sabiduría, Salomón fue arrastrado por las costumbres del mundo, se dejó llevar y terminó alejado de Dios? Pero aprendamos de todas las cosas que pasan en las historias bíblicas para que hagamos lo que es correcto y desde luego que rechacemos todo aquello que no agrada a Dios. Amén. Capítulo 29 de los Proverbios dice en el versículo número 23, y usted se dará cuenta lo que el Señor nos estará hablando en este día. Dice así la palabra del Señor: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias al Padre por esta palabra. Pero es una palabra que desde todos los sentidos que podamos apreciarla, desde el sentido social, moral, de toda clase de sentido, podamos darnos cuenta que una persona que se dirige con soberbia estará siempre cayendo mal, estará siempre siendo insoportable. La soberbia, amado hermano, es una característica de la altivez y de pronto no estamos capacitados, ningún ser humano está capacitado para convivir y soportar y abrazar a alguien que tiene una conducta soberbia. Antes de la caída viene la altivez, la soberbia, el orgullo. Eso mismo también lo dice la palabra del Señor. Así que el abatimiento a lo cual el Señor está refiriéndose es por causa también de la soberbia. La soberbia del hombre le abate. Abatir quiere decir destruir, derribar y hacerlo a caer de aquella posición en la que posiblemente aquella persona piense estar, o tal vez esté de manera económica, política o de cualquier otra índole, pero eso no tiene que ver con que la persona tenga una actitud soberbia. Usted y yo hemos estado en muchos momentos, en muchos lugares, y hemos tenido contacto con personas que de pronto tienen actitudes soberbias y eso choca contra el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el Rey Jesucristo, siendo el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, nuestro Señor Jesús, enviado por el Padre a traer salvación, y Dios le entregó el juicio, le entregó su reino, le entregó el poder. Él, siendo rey, vino y se humilló a sí mismo. Así que quiero decirle algo maravilloso en este día. La humildad, amado hermano, es un beneficio y una característica de alguien que ha madurado, alguien que está realmente centrado y que no tiene esa capacidad de autoanalizarse y verse como superior a los demás. En otras palabras, aquel que se cree más de lo que es o se cree más que los demás está cometiendo un acto de soberbia y también pronto será abatido. Debemos de entender, amado, que debemos de conducirnos con humildad.
entender que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que no lo tenemos todo, y aunque tengamos alguna cosa en el conocimiento, en la economía y en cualquier otro índole, debemos de reconocer que todo proviene de Dios, como está escrito en la palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es el que da todo lo que tenemos, porque nadie puede recibir algo que Dios no le haya dado. Así que todo proviene de Dios, todo proviene del Padre, y necesitamos reconocerlo. Seríamos muy soberbios si nosotros no reconocemos que el dinero, la fama, la influencia, el conocimiento y todo aquello que hay en nuestras vidas es solamente porque somos muy inteligentes o porque somos muy sagaces y tomamos las mejores decisiones. No, amado, todo proviene de la voluntad hermosa de nuestro Dios. Así que dice el Señor que la soberbia es abatimiento al hombre, pero la humildad, y esa es la contraparte, el antagonismo siempre se va a estar dando en todos los ámbitos. Y cuando hablamos de la luz, también podemos hablar de la oscuridad como quien está anteponiéndose. Cuando hablamos de la verdad, también podemos compararlo con la mentira. Cuando hablamos de la vida, también se contrapone la muerte. Así que ese antagonismo estará siempre vigente en todas las cosas. Y es algo maravilloso, amado, que me está escuchando, que podamos entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y no les suenan estas palabras como algo de lo que vino por consecuencia de aquel árbol, aquel fruto que comió Adán y Eva, que era el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Así que cuando una persona ya conoce entre lo bueno y lo malo, ya necesita un Salvador, ya necesita a Jesucristo en su corazón, ya necesita ser salvo y acercarse al Señor con humildad, porque el Señor ha dejado bien claro que Dios al altivo lo mira de lejos, pero da gracia al humilde. Y esto es una razón muy bien fundada, porque nuestro Señor Jesucristo es el Rey humilde. Siendo el Dios de todo el universo, vino y se hizo hombre, se humilló a sí mismo, nació en un pesebre, fue puesto en un pesebre, ahí en un corral. Él, siendo el Rey de los reyes y Señor de los señores, pudo haber nacido en un castillo, en un palacio, en una cama con sábanas de seda y bordados de oro. Sin embargo, Él nació en un corral. Ahí fue puesto su cuerpecito envuelto en sábanas, en un pesebre. Ahí ni siquiera era una habitación de un local, no era una habitación de alguna posada, de algún hotel, era un corral. Y Él se humilló a sí mismo para que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, le diera a Él toda la autoridad y un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si no es aquí en la vida que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, entonces lo hará cuando sea el juicio del trono blanco, delante del juicio último para el ser humano, y ahí todos, tanto ángeles como seres humanos, delante del Señor, deberán de doblar su rodilla y con su boca confesar que Jesucristo es el Señor, y luego ser lanzados al tormento eterno. Pero si tú lo confiesas ahora voluntariamente y doblas tu rodilla delante del Dios del cielo y manifiestas esa humildad para reconocer que Jesucristo es el Señor, quiero decirte algo: tú serás salvo, perdonado de tus pecados y tendrás acceso al reino celestial. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, ¿no cree? Esto es tan hermoso. Sin embargo, no todos pueden alcanzar a entender esta situación. Y quiero darle algunos ejemplos, porque en la Biblia también hay ejemplos de lo que no se debe de hacer. Tanto hay ejemplos de lo que se debe de hacer, pero también ejemplos de lo que no se debe de hacer.
Así que quiero invitarle, amado, si usted tiene ahí su Biblia, vamos a buscar una porción. Aquí está en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 26, y este es el relato de un reinado, de un rey que comenzó muy joven y que tuvo la capacidad de crecer porque Dios estaba con él. Esto es importante. Si usted ha alcanzado algún beneficio, alguna estatura, algo que le ha dado renombre o fama, reconozca que es Dios quien le ha ayudado. No solamente por sus capacidades, no solamente alguien dirá, no, es que yo trabajé, yo me esforcé, me quemé las pestañas para estar donde ahora estoy. ¿Por qué le voy a dar la gloria a Dios si he sido yo quien me he fortalecido para levantarme? Eso, amado, es una clara expresión de soberbia y de desconocimiento, porque Dios le ha prosperado. Imagínense, si hoy su corazón dejara de latir un minuto nada más, ¿dónde estaría usted? ¿Cuánto trabajo le cuesta a usted para que su corazón esté latiendo? Si hay una persona que está conectado a una bomba porque su corazón no funciona y está en una habitación de un hospital y debe de tener un mecanismo especializado para hacer bombear su sangre y hacerla circular en su cuerpo para que tenga vida, sabe que eso cuesta mucho dinero, y desde luego que no puede estar haciendo otra cosa porque está sometido a esa máquina y está resguardado, recluido en aquella habitación. Así que usted que ha logrado todos esos beneficios y esos logros y se ha encumbrado, tiene usted que reconocer que Dios hizo latir el corazón de usted donde quiera que usted se presentó, y su corazón sigue latiendo, y por causa de que su corazón sigue latiendo, usted se ha podido esforzar. ¿Cuánto cuesta poder respirar? Alguien dirá, bueno, es que respirar es natural. Claro, pero ¿quién dio esa capacidad de respirar sino Dios? Recuerda hace unos meses, unos años, cuando vino aquel azote sobre el mundo en el año 2019. Yo recuerdo que había una escasez de tanques de oxígeno y respiradores automáticos estaban por los cielos. Sus precios se cotizaron caros, se cotizaron muy altos. ¿Por qué? Porque había una demanda. Costaba mucho respirar, costaba mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero poder respirar. Todas aquellas personas que lamentablemente sufrieron ese colapso mundial al respecto del año 2019 recordarán lo importante que era para ellos contar con un tanque de oxígeno. Sin embargo, Dios le regala el oxígeno y le da a sus pulmones esa capacidad automática de llenarse del aire, de llenarse de oxígeno, y que sus alvéolos de sus bronquios y sus pulmones se aprovechen ese oxígeno valioso, hermoso, y oxigene toda su sangre para que cada miembro de su cuerpo y cada órgano tengan vida. Imagínese, si tuviera usted que pagar por las veces que respira, por las veces que su corazón está latiendo, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Acaso alcanzaría usted a tener ese encumbramiento que ahora usted tiene? Esa sabiduría, ese reconocimiento que ahora muchos tienen. No, entonces debemos de reconocer que ha sido por la ayuda de Dios que hoy podemos tener lo que tenemos, que hoy podemos saber lo que sabemos y estar donde estemos. Porque hoy usted está ahí tal vez en una oficina, en un negocio o en su casa, pero bien puede estar en una habitación de un hospital conectado a muchas máquinas y aumentando cada vez más la cuenta económica de ese dinero que cuesta estar ahí. Así que yendo entonces a este reinado de este rey joven, que comenzó joven, se llama Jehú,
Así que, Usías es el nombre de este rey Usías. Vamos a leer una porción para poder ponernos en contexto. Así que Usías, en el capítulo número 26, dice en los primeros versículos: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años. Fíjese usted cuán joven era. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Así que él era el príncipe, su padre estaba ya enfermo, así que Usías llegó al trono a los 16 años. Y mire lo que dice el versículo número 2, porque muchos comienzan así, con humildad, pero luego cuando están encumbrados, cuando tienen cierto renombre, reconocimiento, se olvidan de dónde el Señor les ayudó a salir. Dice el versículo 2: Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y eso se refiere a la muerte del rey, del padre de Usías. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, un reinado bastante amplio. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Fíjese, ¿quién prosperó al rey Usías? Fue el Padre Celestial. Jehová de los ejércitos fue quien le prosperó, quien le ayudó, quien le dio la sabiduría, la fuerza, la dirección para hacer muchas cosas. Mire el versículo 9, dice: edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, estaba siendo prosperado. Así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, estaba rodeado de bendición. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba. Jehiel era un escriba que era parte del gabinete de Usías, el rey, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Estaba rodeado por personas muy inteligentes, de personas muy capaces, y eso también, ¿sabe qué? Es parte de lo que Dios hace. Porque usted podrá tener una capacidad extraordinaria, pero si Dios no le ha dado gracia delante de las personas que le rodea, tal vez a usted le cueste más trabajo poder salir adelante. Continuemos con la lectura, amado. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, era de 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes. Era una cantidad enorme para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedra. Eso era la última tecnología en cuestión bélica en el tiempo del rey Usías, pero no termina ahí, porque Dios le rodeó de personas muy capaces. Mire nada más, versículo número 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas, no las estaba copiando, máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
Qué tremendo. Pero ¿qué sucedió cuando él ya era poderoso? Pero ¿qué pasó cuando él ya tenía la capacidad? Lo que le pasa a muchas personas hoy en día, personas empresarios o políticos que nacieron en hogares muy básicos y tuvieron el apoyo y la ayuda del pueblo, de la gente, de sus familiares, pero luego fueron creciendo y se fueron porque fueron rodeados por personas que les echaron la mano, que les ayudaron. Dios les dio la gracia, Dios les dio la sabiduría, y entonces cuando ya son algo, dice, al hacerse poderoso. Versículo número 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué leíamos al principio en Proverbios 29-23? Que la soberbia era abatimiento del hombre. Qué tremendo. Pero la humildad, decía, le rodea, le ayuda, le bendice, ¿verdad? Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. No solamente se sentía el único y el indispensable, y con la gente los trataba mal, porque seguramente así era, porque las personas que tienen soberbia, una de sus características es tratar mal a los demás. Así que, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué sucede? Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que nadie que no sea del linaje de Aarón, del linaje sacerdotal, podía entrar para ministrar delante del arca del pacto y delante de Dios. Pero Uzías dijo, yo ya soy fuerte, yo ya soy alguien, yo ya soy reconocido hasta lejos de aquí. Yo comencé de 16 años, ahora al final del reinado, 52 años de reinado, tengo poder, tengo autoridad, he edificado muchas cosas, he hecho inventos, he hecho prosperar a mi pueblo, soy importante, y se creyó que Dios también lo vería de esa manera. Sin embargo, algo extraordinario pasó. Quiso él ocupar un lugar que no le correspondía, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Fueron a decirle, Uzías, ¿sabes qué? Ya esto fue lo último que pudiste haber hecho, porque tal vez has pasado por encima de muchas personas y de muchas situaciones por causa de esa altivez que hay en tu corazón, pero estás entrando a ponerte en contra del Dios Todopoderoso. Ahí ya no hay posibilidad, y ellos entendían que Dios podía reaccionar de una manera contundente sobre la vida de Uzías, que en realidad lo hizo Dios. Dice así el siguiente versículo 18, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti. Hay un orden, y no te corresponde a ti, oh Uzías. Están hablándole con mucho respeto porque él es el rey. El quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, de Jehová Dios. Qué tremendo. Así que él hizo prevaricación, hizo una rebelión en contra de Dios. Él quiso tomar un lugar. Pasó también con el rey Saúl en un momento dado, cuando no llegaba el profeta, y él se adelantó para hacer un sacrificio que no le correspondía a él, no le podía corresponder a él, porque no era del linaje establecido en el orden, no era de la familia de Aarón, no era sacerdote, era el rey. En aquel tiempo, amado, quiero decirle, los reyes se sujetaban a los sacerdotes.
Y no estoy hablando de sacerdotes según el Estado romano, no. El sacerdocio que era consagrado por linaje, por descendencia. Ese linaje, ese sacerdocio era espectacular, era extraordinario. No era una decisión personal hoy en día que alguien quiere entrar al seminario para estudiar y ser sacerdote. No, estamos hablando del sacerdocio por linaje de judío, de la familia, del linaje de Aarón. Nadie más podía ser sacerdote. Si era de la tribu de Benjamín, no podía. Si era de la tribu de Dan, no podía. Tenía que ser de la tribu de Leví. Tenía que ser de ese linaje. Y lamentablemente Uzías no era de ese linaje y estaba usurpando un lugar. Fíjense lo que sucede cuando una persona comienza a tener soberbia, comienza a usurpar funciones y lugares que no le corresponden. Muchos de ellos hoy en día tienen éxito y debido a la corrupción en muchos aspectos y el temor de muchas personas han hecho que la soberbia sea una enfermedad rampante que está llenando en muchos lugares, en escuelas, hospitales, tiendas, en los hogares, en la escuela, en la política, en todo lugar. Y no se dan cuenta que la soberbia no es agradable delante de Dios. ¿Qué pasó con el rey Uzías? Mire, vemos el versículo número 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, estaba enojadísimo, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. En ese mismo momento brotó lepra en la frente del rey Uzías. ¿De qué otra manera podemos encontrar que una persona se enferme de lepra instantáneamente? Si no es de una manera sobrenatural, como Dios hirió la frente del rey Uzías. Así que él empezó a tener la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y esa, amado hermano, amigo que me está escuchando, era otra transgresión, porque ningún leproso puede estar dentro del templo de Dios en el Antiguo Testamento. Y qué tremendo, ¿no? Y mira, yo lo voy a traducir, vamos a hacer un paréntesis, porque eso lo vamos a traducir ahora, en este tiempo. Porque ya no hay sacerdotes, porque ahora el sumo y eterno sacerdote se llama Jesucristo. Y Él hizo un único sacrificio que fue suficiente y eterno, y fue suficiente para siempre. Ya no se necesita hacer otro sacrificio por el pecado. La persona que haga sacrificios por el pecado es una persona que no cree que nuestro Señor Jesús fue suficiente para perdonar los pecados, que su sacrificio en la cruz de Calvario ya no alcanzó, que su sangre derramada en la cruz de Calvario no tuvo el poder suficiente. Así que es mejor que creamos que lo que hizo Jesús, nuestro Señor, en la cruz de Calvario es eficaz y es eficiente. Pero también le quiero decir, en estos tiempos ya el sacerdocio, más que de una manera literal de ministración en un lugar, ahora es espiritual. Nosotros, usted y yo, todos los que hemos creído en el Señor, dice el Señor que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es Dios. Ahora el sacerdocio no es de una persona que tiene un llamado por un linaje, como en el tiempo judaico, hebreo. No, ahora todo aquel que ha creído en Jesucristo es parte de un sacerdocio, pero espiritual.
Y el templo, ya no hay que ir hasta Jerusalén, ahí donde estaba el templo, que ahora está la mezquita de Rubén, y que no se puede entrar ahí porque ya está secuestrado por otra religión diferente a los judíos. Entonces, ¿cuál es el templo? El Señor nos dice por medio del apóstol San Pablo que no ignoremos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que si nuestro cuerpo es el templo y cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios, ¿dónde está el altar? El altar es nuestro corazón, donde se hacen sacrificios ya no de muerte, ya no de sangre, ahora son sacrificios vivos. Por eso dice la palabra del Señor que ofrezcamos al Señor sacrificio vivo, sacrificio de alabanza, negándonos a nuestros propios deseos, negándonos por medio de la humildad a la soberbia que nos asedia y que nuestra mente bombardea con ideas, haciéndonos pensar que somos algo, que podemos algo. Y ahora la humildad que el Señor Jesús por su Espíritu Santo pone en los corazones de nosotros nos ayuda a entender que dependemos de Dios 100%, que dependemos de Dios en todas las áreas. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Somos del Señor. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¡Qué maravilloso! Así que, pero en aquel tiempo, entrar al templo donde estaba el altar, primero tenía que ser del linaje de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. En segundo lugar, ningún leproso podía entrar al templo. ¿Por qué? Es que Dios había dado esa ordenanza porque es un Dios soberbio. No, de ninguna manera, porque hay una visión espiritual. La lepra representa el pecado. La lepra, esa enfermedad de lepra que consume la carne, la lepra es un virus que entra al tejido y comienza a carcomer, se forman llagas y luego la piel se cae exponiendo el hueso. Esa lepra, la lepra es incurable y quiero decirle, la lepra representa al pecado del ser humano. Así que si ningún leproso podía entrar al templo, quiere decir el Señor que toda persona que tenga pecado no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo vino a quitar el pecado, a limpiarnos, a quitar la lepra del pecado que está en nuestro corazón, y nos trae ahora con la oportunidad de entrar al reino celestial. Mire qué maravilloso. Yo siempre le digo, cuando platico con personas que de pronto tienen una tendencia a judaizar, como las personas que están en el séptimo día, o las personas que están en las keilas mesiánicas, y de pronto platicamos un poquito, le digo, todo lo del Antiguo Testamento lo dice el Nuevo Testamento, que era sombra de lo venidero. Y aunque estamos ocupando un poquito de tiempo distrayéndonos de lo que sucedió con Usías, quiero decirle, esto es importante, porque ¿cuál es el pueblo elegido por Dios? Según el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, los judíos. Bueno, sabemos que ahora le llaman judíos porque Judá era una de las familias, de las 12 familias de los hijos de Jacob. De ahí viene el nombre judío de Judá, pero también la religión judía. Pero quiero decirle esto. ¿Cuál era la característica que señalaba a una persona como no solamente hebreo de nombre y judío por nacionalidad, por linaje? Que ellos tenían que circuncidar el prepucio. Entonces, cuando ellos nacían, el varón nacía en la religión judía, ellos al 8º día tenían que ser circuncidado el prepucio.
Y usted y yo sabemos que hoy en día en México y en muchos lugares se llevan a cabo ese proceso o ese tratamiento quirúrgico en el cual la circuncisión se lleva a cabo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la circuncisión en un ambiente clínico? Para la higiene, para limpieza de la parte viril del varón. Pero eso, amado hermano, ya no es algo que sea una marca y señal de un pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Señor dice en su palabra que seamos todos circuncidados, hombres y mujeres. Y alguien dirá, ¿y cómo la mujer se va a circuncidar si ella no tiene prepucio? Bueno, el prepucio de nuestro corazón, aquello que cubría nuestro corazón y que hacía que dentro estuviera la suciedad de la lepra del pecado y la maldad. Ahora podemos ser lavados por la sangre de Jesucristo, como dice Santiago, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque el Señor ha quitado el prepucio de nuestro corazón. Está hablando de manera alegórica, de manera simbólica, porque el corazón no tiene prepucio, es una bomba que está bombeando la sangre, pero el ser humano, el corazón del hombre, no es esa bomba, ese músculo. El corazón del hombre al cual se refiere Dios es la esencia del hombre. Y ahí en la esencia del hombre es donde Dios quiere hacer la limpieza del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Y cuando leemos que ningún leproso podía entrar delante del trono, delante del altar, delante del arca del pacto, estamos recibiendo la información de que ningún pecado puede entrar delante de la presencia de Dios. Usted quiere entrar delante de la presencia de Dios, necesita estar sin un solo pecado. Eso es imposible para el ser humano, a menos de que reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y entonces su pecado será borrado, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo, y nadie lo puede borrar y nadie lo puede quitar, porque solamente Jesucristo es quien murió en la cruz del Calvario. No fue María, no fue José, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue ningún ser humano ni diferente, solamente Jesucristo. Por eso, solamente por medio de Cristo el hombre puede encontrar salvación, bendición, vida eterna, perdón de pecados. Ve cómo usted ahora estamos entendiendo qué estaba pasando en la vida de Usías cuando aquella lepra le apareció en la frente. Estaba afrentando algo que ellos entendían y que ahora lamentablemente el pueblo que había escogido Dios, dice la palabra del Señor, que ellos se han alejado, se han apartado, y el Señor en cierta manera endureció los corazones de ellos. ¿Para qué? Para darle entrada a todos los que no son del linaje judío, pero que ahora somos circuncidados en nuestros corazones. Qué maravilloso, porque de los dos pueblos hizo uno solo, un nuevo pueblo, quitando del medio la pared intermedia que nos dividía, que se refiere a aquellas ordenanzas expresadas en mandatos. Y ahora solamente por medio de la fe alcanzamos salvación y vida eterna. Regresemos pues al relato de la vida del rey Usías. Así que le apareció aquella lepra. Él mismo se dio cuenta y dijo: yo necesito salir de aquí porque estoy leproso. Entonces Usías, versículo número 19, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Versículo 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir
porque Jehová lo había herido. El Señor lo había fortalecido, el Señor lo había establecido, el Señor le había dado gracia, el Señor le había dado inteligencia, le había dado sagacidad, había formado un buen ejército, un enorme ejército, lo había equipado en ese tiempo la mejor tecnología, había inventado con ingenieros, había inventado máquinas de guerra, había levantado baluartes, había hecho torres, había hecho cisternas. Todo estaba bien, estaba prosperado, estaba bendecido, estaba llenándose. Pero ¿qué sucedió? Que al momento de llenarse, su corazón también se llenó, pero se llenó de soberbia. No seamos soberbios, porque la soberbia trae abatimiento al hombre. Y a Uzías le trajo ese abatimiento donde Dios tocó, lo hirió Dios. Fue Dios quien hizo que le brotara en su frente aquella lepra, y le miró el sumo sacerdote y lo sacaron corriendo del templo. Él quería usurpar un lugar que no le correspondía. Pensaba que Dios iba a estar sin decir nada, mirando cómo él se comportaba de manera soberbia. Pero Dios reaccionó. Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Ya no se le quitó la lepra hasta que murió. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasa? En la idea, en la visión hebrea, la lepra no solamente es una enfermedad mortal, sino que es un simbolismo de estar lejos de Dios. Porque espiritualmente el pecado nos aparta de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva miraban a Dios, hablaban con Dios, platicaban con Dios, hasta que pecaron por causa de la tentación que Satanás trajo sobre Adán y Eva. Y entonces entró el pecado, y el pecado causó muerte. El Señor les había dicho: no coman de este árbol, porque el día que coman ciertamente morirás. Y la muerte que entró no solamente fue la muerte del panteón, aunque muchos adoran un esqueleto, la muerte que entró es la separación. La palabra thanatos, que significa separarse, es una palabra en griego que la gente usa para referirse a la muerte. La palabra thanatos, hay una ciencia que estudia la forma de morir y es la tanatología, y es la base de la palabra separación. Así que cuando entró el pecado hubo una separación entre Dios y el hombre. Así que cuando la lepra entraba a un hebreo, a un judío, ese tenía que ponerse una ropa especial y no podía entrar a la ciudad, tenía que estar fuera de la ciudad y tenía que usar una campana para ir sonando por todos lados y hablar, diciendo leproso, leproso, anunciando que era leproso, para que toda la gente se apartara y nadie lo tocara, porque el simple hecho de tocar su ropa constituía en la costumbre judía que ya había una contaminación. Y todo eso es sombra de lo que Dios quiere hablarnos hoy, que el pecado ni siquiera lo toques, porque el pecado te separa de Dios. Así que este hombre, lleno de soberbia, hasta el día de su muerte, fue leproso y habitó leproso en una casa apartada, porque Dios, al que lo ve con pecado, lo aparta. En aquel día el Señor apartará las ovejas de los cabritos. ¿Cuáles son las ovejas? Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y han aprendido a ser humildes. Y los cabritos son aquellos que no han querido ser humildes, sino al contrario, han sido soberbios y no han querido recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Abrazan una religión, abrazan una filosofía, abrazan una forma de pensar, pero no quieren abrazar la palabra de Dios ni a nuestro Señor Jesús. Así que vivió apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real. Vino su hijo a cuidar
su negocio, su trabajo, gobernando al pueblo de la tierra. Y nos dice el autor de Crónicas: los demás hechos de Usías, primeros y últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar de él. La soberbia atrae abatimiento para el hombre. Qué tremendo. Vemos el final de este varón que tuvo la oportunidad, porque Dios le rodeó, Dios le dio la gracia, pero ¿sabe qué? Su desgracia fue la soberbia. La soberbia atrae desgracia. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dios va a honrar a los que son humildes. Hoy estuvimos hablando mucho acerca de la soberbia. En la próxima ocasión que estemos reunidos, vamos a hablar acerca de la humildad, porque tanto la humildad como la mansedumbre necesitamos aprenderla. No como la da el mundo, sino como Dios la da. Y hoy, amado hermano, amigo que me está escuchando, aprendamos de esta historia, porque este rey pudo haber tenido un final diferente, pudo haber tenido una forma distinta de acabar sus días y ser honrado por Dios, porque Dios honra a los que le honran, dice su palabra, y le encuentran los que temprano le buscan. Búsquele temprano y honre a Dios. Honre a Dios. Lo dice su palabra. Aún hasta con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Y el Señor llenará tus lagares de mosto. Qué maravilloso. La alegría. Porque el mosto, el aceite, simboliza en el Antiguo Testamento, es el vino. En el Nuevo Testamento es alegría para nosotros. Honra al Señor, Él te honrará. Bendice al Señor, Él te va a bendecir. Pero si te rebelas contra Dios, eso es soberbia. Y la soberbia es el abatimiento del hombre. Amado, hoy podemos ver muchos ejemplos. Muchos ejemplos de cómo cuando una persona recibe un cargo o alcanza, tal vez con su esfuerzo, sí. No vamos a demeritar que hay personas que son muy capaces y se esfuerzan para alcanzar lo que ellos se han propuesto. Pero en todo, seamos humildes y reconozcamos que es Dios el autor de todos los beneficios que podemos tener. Así que en este día yo quiero invitarle para que analicemos estas palabras. Ahí, segunda de Crónicas 26, el reinado del rey Usías, cómo Dios nos enseña que esa soberbia echó a perder lo que Dios tenía planeado para el rey. Si nos olvidamos de la humildad, echamos a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los reinos más encumbrados han caído, y muchos de ellos por causa de la soberbia. Así que, amado, sometámonos a Dios, seamos obedientes, seamos pensantes, claros, y seamos sagaces en esa forma de entender que si nosotros agradamos a Dios, Dios abrirá puerta delante de nosotros. Yo le quiero invitar a usted que me está escuchando, si usted es una persona que de pronto le cambió al canal y está escuchando estas palabras, y usted necesita ser perdonado de sus pecados, ser sanado de esa lepra espiritual que está en todo ser humano, hoy es el día para que usted sea sanado y que la sangre de Jesucristo lo limpie de esa lepra espiritual que está en el alma de todo ser humano. Así que yo le invito en esta tarde, si usted quiere ser lavado de su pecado, hagamos esta oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial
que nos sane, que nos salve por la gracia de Jesús. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y oremos juntos. Diga estas palabras junto conmigo. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he sido soberbio de muchas maneras y soy un pecador, pero yo me arrepiento en este día de mis pecados. Reconozco a Jesucristo como el autor de mi salvación. Yo le abro la puerta de mi corazón y lo recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Perdona mis pecados, perdona mi soberbia y ayúdame a caminar en la humildad como hijo de Dios. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y dame vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado, si usted ha hecho esta oración, quiero darle esta noticia. Todos sus pecados han sido borrados. Ya no hay quien lo acuse. Usted puede presentarse delante de Dios con toda confianza, con toda seguridad, porque ahora usted es un hijo de Dios. La lepra que estaba en su cuerpo, llamada pecado, ha sido borrada y ahora usted tiene acceso al reino de los cielos. Le bendigo en el nombre de Jesús y le quiero invitar, si usted no tiene una Biblia y quiere un ejemplar de la Biblia, mándenos un mensaje de WhatsApp 486-105-4100. Manejamos esos WhatsApp. Es más sencillo. De pronto, si alguien me llama y es de otro lugar, el sistema me marca como spam, ya no lo recibe. Pero si usted me manda un mensaje, podemos hacerle llegar hasta donde usted está un ejemplar de la Biblia totalmente gratis para que tenga usted donde leer la palabra de Dios. Y bien, también le quiero pedir un favor. Ahí donde usted está, en su localidad, busque una iglesia, congréguese donde usted está, donde usted vive. Si usted está aquí en Cerrito, le invitamos, Iglesia Oasis, aquí en Alberto Carrera Torres, número 5. Lo esperamos domingos y miércoles 6 de la tarde. Y bueno, quiero bendecirle y agradecerle por ver su programa Palabra Viva en su canal Arcom Televisión en vivo desde Cerrito, San Luis Potosí. Dios le bendiga y le guarde siempre. Le saluda a su amigo, el pastor Israel Vallejo. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.